Muy buenas tardes, querida Iglesia Ríos de Agua Viva de Colombia. Y también envío un saludo muy especial para todas aquellas personas que ven este video en algún momento. Espero que sea de edificación para sus vidas. Espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones y pueda ser útil a sus vidas. Hemos hablado del Día del Señor y estamos hablando, y quiero seguir hablando, del Día del Señor. Este gran día, este gran periodo de tiempo realmente en la Biblia, que hemos dicho que va prácticamente desde el arrebatamiento de la iglesia, pasando por la tribulación, la segunda venida de Jesucristo y aún abarcando el milenio y el fin del milenio. Hemos hablado, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, de dos condiciones que el apóstol Pablo le compartió a esta iglesia de Tesalónica acerca de este día, diciéndoles que había dos condiciones, digamos, básicas que debían cumplirse antes de que llegara este gran día del Señor. Y esas dos condiciones vimos que era una gran apostasía de tipo mundial, que toca también obviamente a la iglesia de Jesucristo, pero que se manifestará aún después de que la iglesia se haya ido en el rapto, y se manifestará a nivel mundial, una apostasía, es decir, un alejamiento de la fe, un alejamiento de Dios, una rebeldía consciente contra Dios de carácter mundial. Y también dijimos que la segunda condición, o mejor lo compartió el apóstol Pablo en esa epístola, es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, o sea, la venida o la manifestación del anticristo. Hoy te quiero hablar de dos señales que están también relacionadas con este día del Señor. Dos señales que a mi modo de ver son realmente muy relevantes. Hay otras señales que podríamos también compartir acerca de este día del Señor, pero quiero compartirte estas dos que para mí son realmente fundamentales. Vamos a orar y entonces compartimos este mensaje que sería dos señales acerca del día del Señor. Padre, muchas gracias te damos hoy, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque la Biblia es luz que alumbra nuestro camino, Señor. Alumbra con tu palabra los corazones de cada uno de nosotros y de cada persona que pueda ver este video. Te pido que la gracia tuya y el amor tuyo estén con cada uno en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. Hablaremos entonces de dos señales que están relacionadas con el día del Señor. La primera señal la encontramos en el libro del profeta Malaquías. Y podríamos llamarle la venida de Elías. Vamos a ver de qué se trata. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo primero que encontramos aquí es que se dice que relacionado con este día del Señor, el Señor dice que Él enviará, antes que venga ese día, Él enviará a Elías. Y que Elías tendrá, digamos, un ministerio muy específico, y es que sería volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién es este Elías que está anunciando aquí el profeta Malaquías? Vayamos primero a los evangelios, a Lucas capítulo 1, versículos 13, o mejor 15, Lucas capítulo 1, versículo 15, y leamos lo que dice allí. Lucas 15 dice: Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Estas palabras fueron dichas acerca de un personaje que conocemos muy bien en la Biblia, que es Juan el Bautista. El ángel que hablaba a su padre Zacarías le dijo esto y algo más, obviamente algunas otras palabras, solo destaco estas, acerca de Juan el Bautista. Le dijo que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que haría que muchos hijos de Israel se convirtieran al Señor. Él iría, dice algo muy importante, delante de él, delante del Señor Jesucristo. Todos sabemos que Juan Bautista fue el precursor en el ministerio de Jesucristo. Por lo menos unos 6 meses antes él comenzó a bautizar personas allá en el río Jordán antes que apareciera Jesucristo. Y él enfocó mucho precisamente su ministerio, su predicación en el anuncio de que el Mesías ya estaba allí en medio de Israel y él estaba puesto allí para señalar quién sería esa persona, aquel que viniera, sobre el cual viniera el Espíritu Santo como en forma de paloma al momento de ser bautizado. Ese sería el Mesías. Y Juan Bautista estuvo precisamente haciendo este ministerio para poder señalar a Jesús. Y precisamente cuando vino Jesús y fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Juan lo vio en visión y él anunció: este es el Mesías que estamos esperando, no había duda. Así que Juan Bautista fue un precursor del Mesías, fue alguien que realmente abrió el camino al Mesías. También dice de él, y esto es muy importante, vuelvo y lo leo, dice el versículo 17, irá delante de él, o sea de Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan el Bautista tenía el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y tenía el poder de Elías. Fue un hombre poderoso también, como el profeta Elías de allá del Antiguo Testamento. Todos sabemos que el profeta Elías del Antiguo Testamento fue llevado vivo al cielo, fue arrebatado en un carro de fuego. Allí estuvo Eliseo, quien lo sucedió en el ministerio, estuvo Eliseo presente, estuvo viendo cuando vino un carro de fuego y arrebató a Elías y se lo llevó precisamente a la presencia del Señor. Este es también precisamente una representación, un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Elías es como la iglesia que es llevada al cielo en un arrebatamiento, y Eliseo es como Israel que se queda precisamente para continuar el ministerio en los últimos tiempos. Pero bueno, eso sería algo para analizarlo en otra conferencia. Lo interesante aquí es que se dice de Juan Bautista que él tendría el espíritu y el poder de Elías, y que él haría precisamente volver los corazones de los hijos hacia los padres, y que él prepararía un pueblo dispuesto para el Señor Jesucristo. Él comenzaría, digamos, a llamar a los israelitas inicialmente, porque su ministerio fue solamente para Israel, fue solamente, digamos, enfocado en las ovejas perdidas de la casa de Israel, igual que fue el ministerio de Jesucristo, que esto es muy importante también entenderlo, y que ya hablaremos de eso también en otra oportunidad, cómo el ministerio de Jesucristo fue enfocado específicamente a los judíos. Él mismo lo dijo: yo he venido a buscar, o yo he venido a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero veamos algo más acerca de este Juan Bautista. En Mateo 16, 13 al 14, veamos lo que dice. Mateo 16, 13 y 14. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Cuando el Señor Jesús le hizo esta pregunta directa a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le hablaron o le dijeron que en la mentalidad del pueblo, en la mentalidad de la gente, obviamente había diferentes opiniones, y por lo menos había 4 opiniones al respecto. Que Jesús era una resurrección de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, aquel que fue llevado vivo a la presencia del Señor, o que Jesús era una resurrección de Juan,
Juan el Bautista. Ya Juan había sido muerto, sabemos que fue decapitado por el rey Herodes, o que Jesús era la resurrección, era Jeremías, digamos, resucitado, o que era cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento también resucitado. O sea que vemos que en la mentalidad del pueblo de Israel estaba esa idea de la resurrección, pero obviamente nosotros ahora sabemos muy bien por la Biblia que la resurrección no se puede efectuar sino hasta cuando venga Jesucristo por la iglesia para arrebatarla. Es decir, la primera parte de esa resurrección, porque hay diferentes estadios, diferentes momentos de la resurrección, eso también tendríamos que analizarlo en otra conferencia. Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, será la primera resurrección, le llaman Corintios. Es decir, el primer grupo de personas que resucitan son los cristianos que han sido muertos, obviamente, desde el primer siglo hasta el momento del rapto o antes del rapto, los cristianos que van a resucitar. Y dice que los que estemos vivos para ese momento del arrebatamiento, pues seremos llevados, por ejemplo, como fue Elías, vivos, precisamente a la presencia del Señor. Así que había esta idea de que Jesucristo era la resurrección de alguno de estos personajes. Y se nombra precisamente también a Juan el Bautista y se nombra a Elías allí. Pero nosotros sabemos que Jesús no era la resurrección de ninguno de estos personajes. Jesús es el Hijo de Dios que vino directamente a este mundo, nació en un pesebre y ahí estaba ahora predicando el reino de los cielos. Vamos ahora a Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. Ahí encontramos a Jesús dando su opinión sobre o acerca de Juan el Bautista. Oigamos lo que dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muy interesante esta afirmación que hace Jesús acerca de Juan. Jesús dice que él es el Elías que había de venir. Vuelvo y leo. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pregunta: ¿sería entonces Juan Bautista el Elías que había de venir que está hablando Malaquías? No, porque Malaquías relacionó la venida de Elías con el día del Señor. Y el día del Señor no se cumplió, digamos, en su carácter terrible como lo plantea Malaquías, no se cumplió en el tiempo del Señor Jesucristo. Así que Juan Bautista, según Jesús, sí es un Elías, el Elías que había de venir, pero es un tipo, seguramente, de aquel Elías del que está hablando Malaquías. No es el Elías de Malaquías. Y eso es interesante y es bueno saberlo. Es importante saberlo. Ahora, Jesús está diciendo aquí directamente, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Juan Bautista fue realmente un tipo de Elías también, de ese Elías que viene antes del día del Señor, como una de las señales claves del día del Señor. Juan Bautista hace el papel de precursor de Jesús. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Juan Bautista prepara un pueblo dispuesto para el Señor. Y en ese sentido es similar al ministerio que ejercerá aquel Elías que habla Malaquías, que en el futuro habrá de venir. Esto pasa mucho a menudo en la Biblia. Y es que la Biblia presenta tipos y antitipos, es decir, figuras, representaciones. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una figura de una verdad espiritual o una realidad espiritual que va a ocurrir en el futuro y que ha sido planeada precisamente por Dios. Que Dios desde antemano lo ha planeado y está para el futuro, pero Dios
envía una representación, envía una figura. Por ejemplo, Moisés es figura o es tipo de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que Moisés fue enviado a Egipto frente al faraón y Moisés manifestó el poder de Dios frente a faraón y finalmente faraón tuvo que soltar al pueblo de Israel. O sea, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel de debajo de la esclavitud de faraón y lo condujo a la tierra prometida. En este sentido, digamos, Moisés es un tipo de Jesucristo como el Mesías, el libertador, porque Cristo también viene a este mundo y enfrenta al faraón de este mundo, a Satanás, y con gran poder, con muchas señales, con muchos milagros, Él muestra que Él es el libertador, que Él es el Señor, que Él es el Mesías. Y Él también, por medio de la fe en Él, nos saca realmente de la esclavitud de este mundo y nos lleva a la tierra prometida. En el caso de nosotros los cristianos, nos lleva al cielo, que es la promesa que Él nos ha dado a nosotros. En el caso de Israel, nos lleva al milenio, al reino terrenal de Cristo. Pero eso también sería tema de otra conferencia, porque hay cosas muy interesantes que aprender acerca de esto. Aquí lo importante ahora es que simplemente el Señor está diciendo que Juan Bautista es un tipo, o mejor, un antitipo, porque un tipo es una representación, decimos, una figura, y la figura en que se cumple esa representación viene a ser el antitipo. Por ejemplo, en el ejemplo que dijimos de Moisés, que es un tipo de Jesús el libertador, pues Jesús viene a ser el antitipo porque es el cumplimiento precisamente de esa prefiguración, el cumplimiento de ese tipo. Así que en este caso entendemos entonces que Juan Bautista es un antitipo de Elías. En cierta forma, digamos, de su persona, de su actitud, de su ministerio, sobre todo del espíritu que él manifestó, el poder del espíritu que manifestó a través de su vida, él es una representación también de aquel Elías, pero aquel Elías que habrá de venir. Todavía no ha venido ese Elías que está relacionado directamente con el día del Señor, y ya vamos a ver por qué. Vayamos por ahora a Mateo, sigamos ahí en Mateo, capítulo 17, el versículo 9 hasta el 13. Mateo 17. Aquí el pasaje en los evangelios nos está hablando de la transfiguración, aquel momento tan especial en que dice la escritura que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a lo alto de un monte, y posiblemente el monte Tabor, no sabemos exactamente, pero lo lleva al alto de un monte y allí el Señor se transfigura delante de ellos. Es decir, su rostro comienza a resplandecer como el sol y sus vestiduras dice que se vuelven blancas, resplandecientes como la luz, como si 100 personas hubieran lavado esas vestiduras. Jesús se transfigura delante de ellos y allí en esa escena aparecen precisamente delante de Jesús, aparecen Elías y Moisés. Y esto es muy diciente también porque precisamente para los últimos tiempos, el libro Apocalipsis, ya lo leeremos, nos habla de dos personajes con ese mismo ministerio, ese mismo carácter de Moisés y Elías. Estos dos personajes aparecen allí hablando con Jesús, precisamente hablando con Jesús acerca de su cercanía a ir a Jerusalén y ser muerto y crucificado. Cuando esta experiencia pasa y ya Jesús desciende nuevamente con Pedro, Jacobo y Juan de ese monte, dice la escritura lo siguiente, a partir del versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Noten que aquí el Señor dice algo en el versículo 11, vuelvo y leo. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías
ya vino y no le conocieron. El Señor dice que Elías viene primero y que Elías ya vino. ¿Cómo así? El Señor está hablando evidentemente de que Elías viene, está hablando del Elías que habla Malaquías, antes que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, porque la segunda venida de Cristo está íntimamente relacionada con el día del Señor. Pero también les está diciendo ahora que Elías, es decir, el Juan Bautista como un tipo de Elías, Juan Bautista ya vino y hicieron lo que quisieron, lo mataron, hicieron lo que quisieron con él. No, mucha gente no le creyó, la mayoría no le creyó, sobre todo los dirigentes políticos, religiosos no le creyeron, y finalmente Herodes lo decapitó, lo mandó decapitar. Bueno, ya sabemos que fue porque Salomé se lo pidió. Así que, ¿cómo así? Entonces, al fin y al cabo, ¿Juan Bautista es el Elías que había de venir o no? Pues sí, Juan Bautista es el Elías que había de venir en un sentido, es decir, como un precursor del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero evidentemente no es el Elías de que está hablando Malaquías relacionado con el día del Señor. Juan Bautista apareció como precursor antes que Cristo apareciera como, digamos, y se presentara como el Mesías de Israel en su primera venida. Pero noten, hay entonces otro Elías que va a venir también, que se va a presentar antes de que Cristo vuelva por segunda vez. O sea, Juan Bautista se presenta antes de que Cristo aparezca por primera vez, pero ahora también va a haber un Elías que se va a presentar antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Así que en Juan Bautista tenemos una figura de ese Elías que debe venir en la primera etapa de la venida del Señor, el Señor, digamos, viniendo al mundo, naciendo en un pesebre, predicando la palabra, muriendo, resucitando. Pero todavía tiene que venir otro Elías, el Elías de que habla Malaquías. Ese Elías tiene que presentarse, obviamente, muy poco tiempo antes de que Jesucristo vuelva por segunda vez. Ya veremos precisamente cuánto tiempo, digamos, en qué tiempo va a aparecer este Elías y cuánto tiempo va a durar su ministerio antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Pero continuemos ahora en Juan, el capítulo 1, versículo 21 al 23. Juan, capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice así: le preguntaron, se refiere que le preguntaron a Juan Bautista, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que entonces Juan mismo dijo que él no era Elías. Nota, Jesús dijo después de la transfiguración que si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Pero el mismo Juan Bautista dice, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ambos. Obviamente Jesús está hablando, vuelvo e insisto, está hablando de Juan como Elías, pero en un sentido ministerial, como precursor de la venida de Jesús. Y Juan Bautista está diciendo claramente, no, yo no soy Elías, es decir, yo no soy Elías resucitado, como muchos lo pensaban. Yo no soy Elías que volvió del cielo, porque pues Elías no murió, Elías fue llevado al cielo, entonces pues habría que creer que Elías había regresado del cielo y ahora estaba en el ministerio o en la persona de Juan. Juan dice, no, yo no soy ese Elías, yo soy una voz que clama en el desierto, simplemente yo soy un precursor del Señor, yo soy alguien que vino a preparar el camino al Señor Jesucristo. Así que tenemos entonces que hay un Elías ministerial, llamémosle así, en la persona de Juan en el tiempo de Jesús, pero hay un Elías que todavía habrá de venir.
Y esta es una señal muy importante para los últimos tiempos, y vuelvo, insisto, que está relacionada con el día del Señor. Voy a leer nuevamente en Malaquías, en el capítulo 1. Perdón, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, el versículo con el que comenzamos. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que cuando Juan Bautista estuvo aquí hace ya más de 2000 años, todavía no ha venido el día terrible del Señor, el día del Señor. O sea que Juan Bautista no es ese Elías, evidentemente, porque este Elías está relacionado directamente con el día grande y terrible del Señor. El ministerio sí es el mismo, dice versículo 6, era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En su ministerio, Juan Bautista sí, digamos, tuvo un ministerio como este Elías que va a venir en los últimos tiempos, o ya en estos tiempos cercanos a los que estamos viviendo, antes que venga el día grande y terrible, el día del Señor. Vamos a ver precisamente el cumplimiento entonces de esta profecía de Malaquías. ¿Cuándo se va a cumplir literalmente esta profecía de Malaquías? Podríamos decir que se cumplió parcialmente en la persona y en la obra y el ministerio de Juan Bautista. Pero esto tiene un cumplimiento total, cabal, completo, perfecto, que aún, digamos, está en el futuro para nosotros. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 11. Dice, ahí habla de los dos testigos. La Escritura dice aquí en Apocalipsis que para esos últimos tiempos, realmente 3 años y medio antes de que venga Cristo por segunda vez, aparecerán en Jerusalén 2 testigos, 2 hombres con un gran poder ministerial, con un gran poder espiritual, que evidentemente cuando uno lee, uno piensa inmediatamente es en Elías y en Moisés. Muchos hermanos en Cristo creen que son exactamente Elías y Moisés, es decir, una resurrección de este par de personajes. Personalmente yo no creo que sea necesario que vengan literalmente pues el Elías de la Biblia y el Moisés de la Biblia, que vengan a predicar en Jerusalén los últimos 3 años y medio antes de que venga Jesucristo. No lo veo necesario. Simplemente lo que creo es que pasa lo mismo que pasó con Juan Bautista respecto de Elías. Es decir, que vienen 2 hombres llenos del poder del Espíritu Santo, con el espíritu de Moisés, con el espíritu de Elías, con el poder del Espíritu Santo, con la capacidad de hacer señales y milagros y cosas portentosas como lo hicieron Elías y Moisés en su tiempo. Lo que creo es que Dios va a levantar evidentemente a 2 judíos llenos del Espíritu Santo, tienen que haber sido obviamente sellados con el Espíritu de Dios, que van a ministrar en la ciudad de Jerusalén para los últimos 3 años y medio. Leamos lo que dice acerca de ellos, algunas de las cosas. Dice en el versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días, bíblicamente hablando, son 3 años y medio. O sea, los 3 últimos años y medio de la tribulación. Prácticamente lo que podríamos llamar la gran tribulación. 3 años y medio antes de que Cristo regrese por segunda vez. Leo nuevamente. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. O sea, esto es una manifestación de dolor, ¿cierto? De luto en el pueblo judío. Cuando se visten de cilicio es porque ellos están compungidos, dolidos por el pecado. El que estos 2 siervos de Dios aparezcan vestidos de cilicio significa que ellos están haciendo luto por el pecado. Evidentemente sabemos que el pecado en ese tiempo en la tierra es terrible, y en la misma Jerusalén el pecado se ha manifestado en formas que ya lo vimos, una gran apostasía. Así que estos 2 profetas vienen vestidos de cilicio, mostrando precisamente el rechazo y también el dolor al pecado que ha tomado el corazón de toda la humanidad en estos tiempos. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto tiene que ver con una profecía de Zacarías que no la analizaríamos en este momento, lo haremos luego. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos,
y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Nota que son manifestaciones, son milagros que se vieron en la vida de Elías y en el ministerio también de Moisés. Elías hizo llover fuego del cielo en varias oportunidades. Moisés, sabemos que por orden del Señor, pues también trajo terribles plagas sobre Egipto y también hizo que el agua se convirtiera en sangre. Entonces, digamos que son dos hombres que tienen el mismo ministerio, el mismo poder ministerial de Elías y Moisés, pero no necesariamente son Elías y Moisés. Así como Juan Bautista tenía poder ministerial como Elías, pero no necesariamente es Elías, y mucho menos este Elías del tiempo de la venida o del día del Señor. Así que encontramos entonces que en Apocalipsis 11 vemos el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Vendrá un tiempo cuando Dios enviará un Elías, un hombre lleno del poder de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, y este hombre estará profetizando junto con otro siervo de Dios en la ciudad de Jerusalén, y lo harán durante 3 años y medio. O sea, esta es una señal muy clara de que el día del Señor pues realmente ya prácticamente está manifestándose al mundo entero. Esta es una señal, la venida de Elías. Veamos la segunda señal que queremos considerar en este video. La segunda señal podríamos llamarle señales cósmicas, señales en el cielo, señales que tienen que ver con el sol, con la luna. Señales cósmicas, llamémosle así, digamos, a esta segunda señal que vamos a considerar. Esto se encuentra en el libro del profeta Joel. Joel, capítulo 2, el versículo 10. Bueno, quiero hacerte un pequeño contexto. Joel está hablando de una tremenda invasión que va a venir sobre Israel. Eso ya pasó en el tiempo antiguo, pero va a volver a pasar. Un gran ejército que va a venir contra Israel y va a hacer destrozos en Jerusalén y en toda Israel. Y él lo compara con un ejército de langostas que vienen, digamos, arrasando todo lo que encuentran. Esto ya sucedió en el pasado, es también historia, cuando Nabucodonosor y los babilonios vinieron contra Israel y la invadieron y la volvieron pedazos. Pero esto va a volver a pasar en el futuro también, en el futuro cercano para nosotros. Y es que la Escritura dice que las naciones del mundo se volverán contra Israel en los últimos tiempos, antes de que venga Cristo por segunda vez. Y entonces se reunirán allá en el valle de Megiddo y habrá la tremenda batalla de Armagedón. O sea, las naciones vendrán contra Israel, contra Jerusalén, también así como un ejército de langostas sitiarán a Jerusalén, y todo parecería que Israel va a ser destruido, pero precisamente en ese momento aparece Jesucristo. Ya lo veremos ahora en Mateo 24. Quedémonos en este momento con que esta segunda señal que analizamos es precisamente esta que dice en el versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Esta es una señal inequívoca del día del Señor. El sol se va a oscurecer, obviamente al oscurecerse el sol se oscurece la luna, porque sabemos que la luna no tiene luz propia, la luna solo refleja la luz del sol, y obviamente se oscurecerán las estrellas, porque pues al oscurecerse completamente el sol no se van a ver estrellas en el firmamento. Es decir, será la noche más oscura de toda la historia de la humanidad. Pero esto tiene un sentido profético y tiene un sentido también muy especial. Y pues es una manifestación cósmica, digamos, aterradora, evidentemente, que está relacionada directamente con el día del Señor. Veamos aquí mismo en Joel capítulo 2 lo que dice el versículo 30. Dice lo siguiente: y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová,
y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta es la profecía a la que se refirió Pedro en el día de Pentecostés, que Joel había hablado de que habría una tremenda señal de la venida del día del Señor. Y es que el sol, vuelvo y leo el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que esta será una señal cósmica. Cuando el sol se oscurezca, y la luna obviamente se convierta en sangre y las estrellas de los cielos no se vean, esa es la señal inequívoca del día del Señor. Pero ese día del Señor está íntimamente relacionado con un evento que todos los cristianos amamos, y es la segunda venida de Jesucristo. Nota, y ten muy claro esto, esa señal no está relacionada con el arrebatamiento, que habrá sucedido por lo menos 7 años antes. Esa señal está relacionada directamente con la segunda venida de Jesucristo, que coincide precisamente con este tremendo día del Señor. Vayamos a Isaías, el capítulo 13, y veamos que Isaías también había hablado precisamente de este día del Señor, y había hablado de esta señal de que el sol también se iba a oscurecer, etc. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 11 dice: He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Nota que esta señal, que está relacionada con el día de Jehová, con el día del Señor, está relacionada también con un día evidentemente terrible, de indignación, de ardor de ira. Es el periodo, es el tiempo en que la ira de Dios se va a desatar completamente sobre este mundo, sobre los impíos. Dice que es para raerlos de la tierra, o sea, borrarlos de la tierra. Y realmente este periodo es lo que conocemos como la gran tribulación, que son los 3,5 últimos años antes de que venga Cristo por segunda vez, y que incluyen obviamente también esa segunda venida de Jesucristo. O sea que la segunda venida de Jesucristo está cumpliendo lo que se llama el día del Señor en su parte terrible, porque también hemos dicho que el día del Señor es como una moneda que tiene 2 caras, un lado terrible, pero otro lado que es de bendición, de paz, de justicia, de prosperidad, y ese es el reino milenial de Cristo. El hecho de que Cristo va a reinar durante 1000 años inicialmente sobre esta tierra, convirtiéndola en un paraíso de justicia, de paz, de prosperidad, de bendición en todos los sentidos. Así que estamos hablando ahora del lado terrible de este día del Señor. Ya hablaremos del lado, digámosle, amable del día del Señor cuando hablemos del milenio, cuando dediquemos también una conferencia a hablar de esta evento maravilloso también que está en el futuro, y es que cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a gobernar sobre esta tierra 1000 años, sobre esta misma tierra que estamos pisando tú y yo hoy, pero convertida realmente en un paraíso maravilloso, no lo que hoy conocemos, no lo que hoy tenemos, aunque hoy todavía el mundo, la tierra realmente todavía es hermosa. Imagínate lo hermosa que será cuando Cristo ya esté aquí presente y esté directamente gobernando, cuando el reino de los cielos se haya manifestado en toda su plenitud en este mundo y Jesucristo esté allá sentado en el trono en la ciudad de Jerusalén gobernando el mundo entero. Eso va a ser algo realmente espectacular. Es algo que debe llenar nuestro corazón de gozo, igual que llena de gozo el hecho de que vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados al cielo con el Señor en algún momento. Qué hermosa es la palabra de Dios, y qué hermoso también es tener esta esperanza maravillosa, esta esperanza bienaventurada de que el Señor viene por nosotros y que el Señor viene también para reinar, para gobernar. Veamos algo en Mateo 24 precisamente, que es un pasaje muy especial
Mateo 24 es como una especie de columna vertebral de la profecía, porque son eventos que el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos acerca de su segunda venida. Es muy interesante, y esto también quiero tratarlo en un video especial, interesante entender que cuando Jesús está hablando aquí acerca de su venida, no está hablando del arrebatamiento, sino que está hablando de la segunda venida, o sea, del día del Señor. De este evento también del que habla Malaquías, que vendrá Elías y se cumplirá también esa señal cósmica, es decir, de ese evento que será algo realmente terrible, terrible para los pecadores, terrible para los que no creen, terrible para los que han rechazado a Jesucristo y a su reino. Veamos Mateo 24, 27, a partir del 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nota que el Señor está hablando aquí de su venida, pero vuelvo e insisto, es muy importante entender que Él no está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia, sino de su segunda venida, su manifestación a todo ojo, al mundo entero, y que viene precisamente relacionada con la instauración de su reino terrenal. Vuelve y lee. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo vuelva por segunda vez, su venida va a ser una manifestación completa, desde el oriente hasta el occidente. Por eso Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo le verá. En el arrebatamiento no todo ojo le verá. En el arrebatamiento solo será la iglesia la que realmente se dé cuenta de que está sucediendo el arrebatamiento. Por eso dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Jesús no vendrá como ladrón para la iglesia, Jesús vendrá como ladrón para el mundo. Es al mundo al que Jesús va a agarrar de sorpresa, obviamente, tanto cuando venga a arrebatar la iglesia como cuando venga también en su segunda venida. Pero esos son temas realmente de otra conferencia. Tendremos que hacer muchas conferencias porque hay muchas cosas que entender y muchas cosas que explicar. Lo interesante aquí es entender que la segunda venida de Cristo es un evento que todo el mundo se dará cuenta, es un evento mundial, es algo que realmente, digamos, dice que será como la venida, como un relámpago. Pero veamos los detalles. Dice: porque donde quiera, versículo 28, que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es una alegoría que el Señor está haciendo, de que cuando hay un cuerpo muerto, pues uno ve águilas, ¿cierto? En el ambiente nuestro le llamamos gallinazos, buitres se le puede llamar en la Biblia. Cuando hay un cadáver de algún animal o aún de un ser humano, por allá, digamos, en una montaña o en un rastrojo, y uno ve allí a los buitres volando, los gallinazos volando, los zamuros, le dicen en Venezuela, pues uno puede entender que el hecho de que haya esos animales ahí revoloteando indica que algo hay allá, que hay un cadáver, que ellos están volando alrededor de una presa o algo así, o algo que está ahí muerto. Bueno, él dice lo siguiente, vuelvo y leo: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es más exacto, digamos, traducir buitres. No tanto águilas, sino buitres, porque, bueno, aunque ambos animales son animales también de carroña en cierto sentido, pero el buitre es más un animal de carroña que el águila. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que el Señor nos está diciendo que su venida, su segunda venida como relámpago que alumbra el oriente hasta el occidente, será en un momento clave de la historia en que Jerusalén, que es aquí un tipo del cuerpo muerto, estará rodeada de buitres, que es un tipo de las naciones del mundo que rodearán a Jerusalén e Israel en ese tiempo. Recuerda que para los últimos tiempos, antes que Jesucristo regrese por segunda vez, el mundo entero se vendrá contra Israel, y entonces habrá precisamente una tercera guerra mundial. Las naciones invadirán el territorio de Israel buscando destruirlo, como los buitres, digamos, alrededor del cuerpo muerto, pero precisamente será en ese momento cuando venga Jesucristo por segunda vez. Cuando pareciera que Israel ya no tiene, digamos, salvación, que Jerusalén va a ser completamente arrasada y destruida, en ese mismo momento aparece el Señor Jesucristo, y en ese mismo momento se cumple esa señal cósmica que los profetas relacionaron con el día del Señor.
Leo ahora Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escucha esto, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Qué entrada de Jesucristo al mundo! De una forma impresionante. Nota que su primera entrada a este mundo fue un evento prácticamente que pasó casi que desapercibido. Unos pocos pastores se dieron cuenta y visitaron al niño en el pesebre y hubo ángeles que anunciaron a estos pastores la venida del Señor, ¿cierto? Pero fue un evento que realmente pasó casi desapercibido. El Hijo de Dios vino en una forma, digamos, silenciosa, fue colocado en el vientre de María, fue colocado en un pesebre, vivió 30 años prácticamente en el anonimato, viviendo una vida muy normal, muy sencilla, la vida de cualquier, digamos, judío de su época, y solo a los 30 años él manifestó quién era realmente y comenzó su ministerio público, que duró también 3 años y medio, duró realmente muy poco el ministerio y la manifestación pública de Jesús. Sin embargo, eso fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad y cambiar el mundo y transformar las cosas antes de Cristo, después de Cristo. Pero nota un detalle, cuando Cristo vino por primera vez, hubo dos especies de dos etapas. La primera etapa fue su nacimiento en el pesebre, etc. y 30 años prácticamente de silencio, y la segunda etapa su manifestación, su ministerio, cuando él comenzó a decir arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y comenzó a hacer milagros poderosos, 3 años y medio, y también digamos en los que formó su grupo apostólico, su grupo discipular. Asimismo, para la segunda venida hay dos especies de etapas también. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, el llevar a su iglesia a las esferas celestiales, el encuentro con él en las nubes, y la segunda etapa es la segunda venida, su manifestación al mundo. En el arrebatamiento se manifiesta a la iglesia, en la segunda venida se manifiesta al mundo. En el arrebatamiento él viene por la iglesia y se la lleva, en la segunda venida él viene con la iglesia y establece el milenio. En el arrebatamiento va a haber resurrección de muertos, los muertos cristianos, que los que estén muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Habrá realmente un milagro poderoso al que Pablo llamó en la epístola a los Corintios capítulo 15 un misterio, ¿cierto? Y en la segunda venida pues es Cristo viniendo y hay guerra, ¿sí? Hay catástrofes mundiales, hay realmente enfrentamiento inclusive de los ejércitos de Dios contra los ejércitos de la bestia y del anticristo y de Satanás. Así que son dos eventos realmente muy distintos. Podría hablarte de varias diferencias y eso sería también, digamos, parte de una interesante conferencia de cómo podemos distinguir claramente las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Cosa que sucede a menudo y que ha traído para mí confusión a la iglesia de Jesucristo, y es que muchos creen que es un solo evento, es decir, que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida, y para mí eso trae confusión más que claridad. Haremos también una conferencia respecto de eso para que podamos tener mejor claridad de este par de eventos, digamos estas dos fases de la venida de Jesucristo. Las dos fases de su primera venida, su nacimiento y luego su ministerio terrenal. Las dos fases de la segunda venida, el arrebatamiento y la segunda venida en sí, su manifestación gloriosa. Aquí estamos hablando precisamente, o aquí el mismo Señor está hablando en Mateo 24 de su segunda venida, su manifestación gloriosa y poderosa, como Él dijo que vendría sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y que todo ojo vería esa manifestación. Por eso dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, todo el mundo lo va a ver y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
En el arrebatamiento, Él nos espera en las nubes y nosotros subimos para reunirnos con Él y luego ir al cielo para estar por lo menos allá en dos eventos maravillosos. El tribunal de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo, del cual también hablaremos en un futuro, y la boda del Cordero, de lo cual también tendremos que hablar en un futuro. Pero aquí es una venida directa, manifestándose al ojo humano, la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Pero mira qué interesante, ya vamos terminando. Esta señal, como dice él, como un relámpago que alumbra del oriente hasta el occidente, esta señal se cumplirá a la vez que se cumple esta señal que estamos hablando de eventos cósmicos, digamos, de que el sol se oscurece y la luna también. Leámoslo nuevamente en el versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando están terminando los últimos 3 años y medio de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Trata de colocarte un momentico en esa escena. Bueno, de hecho quiero que sepas que nosotros vamos a estar ahí, presentes en ese evento, porque nosotros venimos con Jesucristo por segunda vez. Vamos a estar ahí presentes, vamos a estar envueltos, inmiscuidos en todo esto que habló el Señor Jesucristo. Esto no será algo que nosotros lo vamos a observar en un televisor o que lo vamos a ver de lejos o ni siquiera desde aquí, desde la tierra, sino que vamos a estar participando activamente en ese evento, porque acuérdate que somos la iglesia del Señor, somos la esposa del Cordero y vamos a venir a reinar con Él sobre todo este mundo durante 1000 años. Así que nosotros venimos juntamente con Jesucristo en su segunda venida. Así que nos va a tocar experimentar toda esta maravilla, todos estos eventos y todas estas, digamos, señales cósmicas, las vamos a ver en vivo y en directo. Pero trata de imaginarte la escena. De pronto el sol se oscurece. ¿Te imaginas que el sol se oscurezca? No se ve la luna, no se ven las estrellas. Es el día más oscuro. Obviamente para algunas personas será de noche, para otros será de día cuando ese evento ocurra, porque sabemos que el mundo tiene una mitad con luz y otra mitad sin luz. Ocurrirá en un mismo momento, en un mismo día. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor y las estrellas no podrán verse. El día más oscuro de toda la historia de la humanidad, el día del Señor. Pero imagínate, en esa tremenda oscuridad, evidentemente todo el mundo que esté sobre la tierra se va a sobrecoger, además de que ya han estado cayendo tremendos juicios de parte de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Es decir, el mundo ha estado envuelto en una serie de catástrofes, en una serie de eventos terribles, eventos naturales, en una serie de juicios que han caído de Dios, porque la ira de Dios se ha estado manifestando sobre este mundo, como Él ya lo ha anunciado a través de los profetas. El día más oscuro y de pronto, ¡pah!, como un relámpago que alumbra del oriente hasta el occidente, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Imaginas eso? Jesús, como en esa transfiguración que le mostró a Pedro, Jacobo y Juan, porque Él les dijo que Él les iba a mostrar precisamente la segunda venida. Él les dijo que algunos de ellos no morirían hasta que vieran la venida del reino, es decir, hasta que lo vieron a Él así, transfigurado. Así va a venir exactamente, brillando, su rostro brillando como el sol al mediodía y sus vestiduras resplandeciendo de tal manera que iluminan todo el cielo, iluminan la tierra de polo norte a polo sur, la iluminan de oriente a occidente. Es impresionante. Eso será realmente algo fantástico. ¿Te imaginas? Jesús. Y las naciones de la tierra y las tribus de la tierra y todo habitante de la tierra verá eso, y todo habitante de la tierra entenderá: Cristo vino. Es Cristo viniendo por segunda vez. Esos cristianos tenían razón. Cristo vendría por segunda vez. Mejor, la Biblia tenía razón. Cristo vuelve por segunda vez. Mejor, Jesús tenía razón. Él dijo que volvería por segunda vez y lo va a cumplir. Será un día espantoso y terrible, evidentemente, para los que no creen, pero será un día glorioso, maravilloso, incomparable para todos aquellos que hemos confiado en el Señor y en su palabra. El día del Señor viene
y habrá estas dos señales maravillosas. Vendrá Elías y también habrá una señal cósmica. El sol y la luna dejarán de dar su resplandor, pero en medio de esa tremenda oscuridad aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y Cristo vendrá por segunda vez, como Él lo dijo, como lo dijeron los profetas, como lo dice la Biblia, y como tiene que decirlo la iglesia de Jesucristo. Es tiempo para que le digamos a la gente con toda autoridad, es tiempo que levantemos nuestra voz y le digamos a este mundo: Cristo viene por segunda vez, y está muy próxima la venida, como también está a las puertas el día del Señor. Amado Jesús, gracias por tu palabra. Qué bendición conocerte a ti, Señor Jesús. Qué bendición haberte creído y haberle creído a tu palabra. Qué bendición tener los ojos abiertos por medio de la luz que da la Biblia, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo, que nos sigas enseñando. Tenemos mucho que aprender y mucho que entender todavía. Aún no lo sabemos todo, Señor. Pero gracias que aquello que tú nos has permitido conocer ha cambiado nuestra vida para siempre, ha liberado nuestro corazón de temor y de angustia, y ha colocado en nuestro espíritu una esperanza que no se puede marchitar, Señor. La esperanza de tu venida. Gracias, Jesús, porque muy pronto tú volverás y se cumplirán literalmente las palabras de tus profetas. Oramos con acción de gracias. Amén. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus hogares, sobre cada uno de sus familiares. Que la bendición del Señor llene de gozo, de paz, de alegría sus corazones. Nos seguimos viendo.